yo en estos días le decía a alguien en este tema, en lo que estoy viviendo ahora, que a veces las mujeres siempre nos sentimos como a prueba, siempre tenemos que estar demostrando que sí podemos, a nosotras mismas y a los demás. Entonces el trabajo es doble, no solamente haces la tarea, sino también sientes que estás a prueba, que te están mirando, que te están juzgando si lo haces bien, si no lo haces mal, si te comparan con el que lo hace de otra manera. Es decir, como la confianza en nosotras mismas hace parte de esa lucha. La lucha creo que no solamente para afuera, para el mundo, los derechos y todo esto, sino también es algo interno, de reafirmarnos en lo que somos y cómo somos. Hola, buen día, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de Raya Conversa. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, es la señora Vera Grave, una de las mujeres y luchadoras, diría yo, por la paz más importantes que tiene este país. Vera es antropóloga y además de esto tiene un magíster en historia y un doctorado en paz, si no estoy mal, Vera. Sí. Bienvenida, muchas gracias por este espacio. Gracias. Bueno, me gustaría que arrancáramos esta conversación hablando un poco de tus orígenes y hablando un poco de dónde viene tu familia y de lo que los trajo aquí, ¿no? Y cómo eso impactó en tu familia y en la llegada a Colombia y en la perspectiva tuya también de la vida. Dios, vamos al fondo, pues. Pues yo mis padres fueron alemanes. Yo nací en Colombia, en Bogotá. Ellos vivieron toda la época del nazismo, pues la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo el nazismo y toda la persecución. Mi abuelo murió en campo de concentración y un tío, un hermano de él, logró salir antes de que cerraran las fronteras y llegó a Colombia, era músico, y llegó a Cali. Y entonces, después de que terminó todo ese horror, mis padres no quisieron quedarse en Alemania y buscaron para dónde irse, y uno de los destinos posibles era Colombia, otro era Canadá, creo. Entonces decidieron venirse aquí al Nuevo Mundo para empezar una vida nueva y que nosotras, las dos hijas, naciéramos acá, como para tener un nuevo mundo, ¿no? Como dejar atrás como esa historia de horror, de desplazamiento, de persecución. Claro, y que es una guerra que además siento que pone a prueba todos los procesos éticos humanos y que siento que también nos demostró como los límites de la crueldad de la humanidad, y pensaba un poco como en cómo crecer con una historia así a cuestas también te forma a ti como persona, y quisiera que habláramos como en eso, ¿no? Como de los procesos de memoria en casa, de ese proceso formativo también que es político dentro de la familia, y cómo eso te influenció. Pues yo crecí con un sentido de justicia que había en mis padres, pero yo no crecí con esa memoria, sino al contrario. A nosotras nunca nos contaron esa historia para protegernos, con el temor de que aquí en Colombia también hubiera nazis o gente que pudiera reproducir esas persecuciones. Entonces yo crecí con esa ausencia de memoria, yo me vine a enterar ya grande de eso, sino al contrario, crecí como siempre crecimos con mi hermana siempre con como eso de bajo perfil, de pasar desapercibida, de timidez, de no aparecer mucho. Yo creo que eso marca la historia, no tanto la conciencia, la memoria. Y eso obviamente marca comportamientos, marca una serie de conductas que están presentes, ¿no? Siempre. ¿Y a qué edad te enteraste de toda esta historia que te presenta? Cuando yo fui a estudiar a Alemania, cuando salí del colegio, me fui a estudiar a Hamburgo. Y entonces una tía, la hermana de mi mamá, fue la que me contó la historia en la casa. Yo cuando preguntaba a mi abuelo de qué había muerto, decía, no, de infarto, nunca se contaba la historia. Y ella fue la que me contó, entonces fue como...
Y un poco, porque no nos contaron, pero la explicación era para protegerlas, ¿no? Con el miedo de que, porque de todas maneras ese tipo de conductas pues se reproducen también en otro lado, y era como el temor, era como una actitud de cuidado, pero por supuesto encontrarse con esa historia es muy impactante, ¿no? Claro. Y después de que estás en Hamburgo, te devuelves a Colombia. Y hay un episodio pues que me parece muy interesante también y que habla mucho sobre tu sensibilidad, y es que para la tesis de antropología escribiste sobre el trabajo infantil en Colombia e hiciste como un diagnóstico. Y yo pensaba que hasta hace muy poco hay una protección un poco más garante de los derechos de los niños y las niñas en Colombia, pero durante años atrás era muy normal ver niños y niñas en trabajos desde muy pequeños. Pero además esos niños y niñas tienen características, ¿no?, del empobrecimiento, y me gustaría un poco que habláramos cómo llegaste hasta ese tema y qué fue lo que te detonó para investigar sobre eso. Pero indagaste harto. Pues uno era, la antropología estaba en esa época muy centrada en lo étnico, en campesino y en arqueología. Y este tipo de temas eran un poco romper con la ortodoxia de la antropología, es decir, meterse en temas que decían que pertenecían más a la sociología y no a la antropología. Entonces era toda una incursión en temas que tienen que ver con otros ámbitos, con otras poblaciones, ¿cierto? Y con, obviamente, la pregunta de por qué los niños tienen que trabajar, ¿no? Entonces, claro, no cabía en lo clásico de la antropología de esa época, pero a mí sí me interesaba cómo abordar ese tema desde la perspectiva antropológica. Me parece muy interesante ahora que lo mencionas, porque estaba pensando en un texto que leí hace tiempo que se llama La antropología de la pobreza, que de hecho fue como muy... Sí. Como muy innovador, porque precisamente trataba de sacar a la antropología de todo este proceso como de la exotización, de ir a una isla extraña a estudiar otros seres humanos, sino encontrar también como las dinámicas mismas propias de la antropología cerca, ¿no? Que creo que ese estudio se hizo en México. Sí. Sí, bueno. Y además ahí había, después con un grupo de compañeras antropólogas de la universidad, nosotras dijimos, vamos a trabajar lo urbano. Y entonces nos burlaban mucho. Profesores que se burlaban nos decían las chicas urbanas, porque era una locura, ¿cómo es que van a estudiar? La antropología pertenece a lo exótico, a lo que es... entonces, como así que en antropología urbana no cabía mucho en esa época, ¿no? Entonces era como no estudiar lo cercano, exactamente, no hay que ir a no sé, a donde los maoríes para estudiar otra cultura, sino la tenemos también cerca y es importante comprenderla, ¿no? Exacto. A los 21 años formas el movimiento. ¿Cuál fue el impulso de ese corazón en ese momento para formar un movimiento como el M19? Yo no soy de las primeras que forman, y yo no formé el movimiento. Eso venía un grupo que se había desertado de las FARC, que habían expulsado del Partido Comunista, gente que venía de otras experiencias previas, donde había de hecho de entrada ya muchas mujeres, porque algunas eran parejas, ¿cierto? Entonces la mujer estuvo muy presente desde el inicio en el M. Yo soy como de la, llamémoslo, la segunda generación de cofundadores, ¿no? Y entré básicamente porque una de las preguntas pues, que me surge y que le surge a uno en el entorno que se mueve universitario y todo eso es, si uno ve situaciones injustas, inequidad, pues cómo cambiar esa realidad. Y en el repertorio de esa época pues estaba la lucha armada, ¿cierto? Estaba el Che Guevara, estaban las revoluciones que habían triunfado. Entonces aparecía la lucha armada, hoy ya no es así. Pero en esa época sí era como algo que estaba ahí, entonces era fácil, entre comillas, era una ruta posible con la que te topabas en la universidad, con la posibilidad de diferentes grupos que aparecían, y entonces pues yo me acerqué a varias experiencias, pero no me gustaron, me parecían muy dogmáticas y muy cerradas,
y había como una gente que era distinta, que resultó siendo la gente fundadora del M. ¿Y qué era lo que a Vera Grave le parecía que había que transformar en este país? La injusticia, sobre todo y un régimen tan cerrado, ¿no? Que no te daba opciones de cambio, porque nosotros somos la generación que creció bajo el Frente Nacional, donde tenías que ser liberal o conservador y no tenías opción, y sobre todo los niveles de injusticia, ¿no? Como ver la pobreza, ver la inequidad, sobre todo eso. Hay un momento muy fuerte y muy doloroso en medio de esa militancia, pues en 1979, que luego tú narraste de forma muy valiente, con la detención y agresión que sufriste por la fuerza pública. Y yo pensaba mucho también como que me gustaría que conversáramos, incluso por el rol que estás ocupando en este momento, como el lugar de las mujeres en el conflicto armado. Pues como parte de ser integrante de una guerrilla, ¿cierto? Siempre estaba presente la posibilidad, porque son las prácticas que habían en los regímenes, que cuando a una la detenían o cuando nos detenían, pues el paso seguido era la tortura. Eso no era algo que parecía como ajeno, porque eran prácticas que se habían instalado en Chile, en Argentina, etcétera, y en Colombia también existían. Y entonces, como que uno sabía o una sabía que cuando lo detenían, pues para sacar la información era posible, probable que torturaran, ¿no? Y eso estaba como, y nosotros leíamos textos me acuerdo un checo que es un resistente que se llama Julius Fucci, que decía un poco qué es lo que uno lo sostiene en esos momentos, ¿no? Entonces, aparentemente estábamos preparados para eso, pero obviamente una cosa es en teoría y otra en la realidad. Y el flaco Bateman, el jefe del M-19, siempre decía que esa era como, en ese momento no valía la ideología, sino era en donde, en esa situación de la tortura, uno se encuentra con uno mismo, con sus lealtades, sus afectos, y es lo que finalmente pasa, es lo que te sostiene y te permite no hablar, porque en última el gran reto en la tortura, pues además de lo terrible que es esa práctica, de lo condenable, pero en ese momento para uno ese no es el tema es cómo resisto, cómo no hablo, cómo no entrego a otros compañeros, cómo no entrego información. Y entonces finalmente es como un campo de batalla donde estás enfrentado con toda tu desnudez, lo que eres a ese reto, ¿no? Pero obviamente, entonces se asume es así. Sí, obviamente está la denuncia y lo terrible que fue y todo eso, obvio. Pero había también esa característica de ese enfrentamiento, ¿no? De aguantar, de resistir, de no dejarse quebrar. Sin embargo, hay una cosa que me parece llamativa. Con los hombres se practica otro tipo de tortura y otro tipo de manipulaciones, pero con las mujeres siempre es como el territorio corporal el que es atacado en principio, y pensaba que también no solamente como víctimas de alguna agresión, sino como la forma en la que las mujeres entramos a pensar el conflicto, a habitarlo, incluso dentro de la lucha armada. No es lo mismo ser una guerrillera que un guerrillero. ¿Qué representa una mujer guerrillera frente a alguien que te va a torturar, cierto? Porque es como que es de pronto más normal que haya un combatiente hombre, pero una mujer es como más desafiante, porque es que representa además cómo es que se atreve, ¿no? Creo, estoy aquí echando globos. Entonces, por supuesto, despierta también otro tipo de emociones, no sé, reflexiones, reacciones, y entonces eso lleva a que el ultraje tiene unas características distintas, o sea, tiene que ver con los genitales, tiene que ver con lo que somos las mujeres finalmente, ¿no? Y con la humillación a ese nivel, porque seguramente se genera otro tipo de reacción, ¿no? De acuerdo. Sin embargo, dentro de esa, yo pues escuché un testimonio leído que se hizo como de lo que tú contaste, y
Y hay una cosa que me pareció muy emotiva y que me conmovió mucho y es como que tú estabas en medio de semejante situación tan fuerte y dijiste, yo sé que este no es el fin. Como, y a partir de eso y de la entrega de armas, sigues insistiendo en procesos de paz y en la justicia de Colombia. ¿Por qué? Porque yo de esa experiencia no salí ni rabia ni odios. Sí, yo no. O sea, para mí fue muy importante, pues sí, obviamente si uno lo denuncia es terrible. Yo no estoy minimizando el hecho de la tortura para nada, sino estoy hablando de mi ser, que eso es lo que... Y como salí bien en términos de que me sostuve, no hablé, salí como con un nivel de orgullo, ¿no? Aguanté esta cosa. Y como era algo que era, para nosotros estaba como, era parte de lo que nos podía pasar, era de las prácticas existentes, ¿cierto? Entonces, yo no, pues sí, en esa época denuncié y todo eso, pero a mí no me quedaron odios, ni resentimientos, ni rabias, tanto que después me encontré una vez en campaña política reconocí a uno de los torturadores. Y entonces yo me examiné y dije, ¿yo qué siento frente a él? No había así que, ay, pues, rabia o algo, sino que, porque además, el M tuvo una característica que las cosas las hacíamos por amor, ¿sí? Nosotros no éramos gente con resentimientos ni con, pues obviamente la injusticia, rabia y ese tipo de cosas dan rabia, pero nosotros no actuamos desde el resentimiento ni desde el sentimiento de venganza, sino desde los valores por los que luchamos y eso implica el amor también. Entonces creo que eso ayuda también para no quedarse con esa carga de... No digo que no queden huellas, yo a veces siento que huellas me quedaron, pero eso es distinto. No, pero no me quedé con rabia, ¿cierto? Con resentimiento, sí. Pensaba en esa frase célebre de Guatemala, el amor es la certeza de la vida. Exacto. Después entras al Congreso, el M entra a jugar en la arena política y tiene una acogida muy importante, pero también inicia un proceso de violencia muy doloroso y terminas sobreviviendo a muchos de tus compañeros. Pues obviamente este tipo de lucha pues implica la pérdida de seres queridos, ¿no? De la gente que uno más quiere porque comparte con ella los ideales, la lucha, la cotidianidad. Pero había como una cosa de, siempre estaba el dolor, pero había que echar para adelante, ¿cierto? O sea, realmente nosotros nunca, yo creo que yo empecé a hacer todos los duelos que tenía acumulados ya con la paz, porque siempre había como, pues sí, duele, pero hay que seguir. Yo creo que es algo muy presente en ese tipo de gestas o de luchas, ¿cierto? De que como tienes un ideal y además como un poco la idea es, bueno, el compañero cayó, pero nosotros tenemos que recoger su bandera y tenemos que seguir, pues eso marca también mucho las actitudes, no porque no seamos sensibles y no nos duela, sino porque finalmente te tienes que parar y tienes que seguir, ¿no? Qué fortaleza con la que me hablas, porque sí, y de todas maneras es una perspectiva personal, pero yo creo que este tema del M es como uno de las primeras traiciones a sus procesos de paz, pues incluso con el asesinato posterior de Pizarro, ¿no? O sea, como que se prometió un proceso de paz en donde los militantes entran y cumplen, pero el Estado no puede garantizar la participación política ni puede garantizar la vida de las personas que, pues en su totalidad, porque estás aquí, pero en la totalidad de las personas que dejaron las armas. Y eso sí me parece que ha generado como ciertas frustraciones, incluso temores en los acuerdos de paz posteriores. ¿Cómo manejas también ese tipo de temores de la traición que tiene a cuestas el Estado colombiano con procesos de paz anteriores? Pues yo no hablaría de traición, ¿cierto? Sino es más bien de... Pues sí, se puede hacer ese tipo de lectura, pero a veces es más
el incumplimiento y la incapacidad. Por el caso de Pizarro no fue el Estado, ¿cierto? Sino son otros tipos de decisiones. Claro, el Estado tiene una responsabilidad porque tiene que protegerte, ¿no? Pero yo prefiero hacer como una lectura en positivo, ¿cierto? Porque finalmente la tendencia siempre es ver lo que no se logró y lo que faltó, pero tenemos que... Una lectura de paz significa también valorar lo que se logró. Es que finalmente haber llegado, haber configurado la constituyente, tener una nueva constitución, eso le da sentido a lo que se hace y obviamente se queda gente en el camino, pero finalmente el estar vivos, el perseverar en la paz, mostrar que la paz es posible, pero finalmente hay logros, porque la paz finalmente es un camino, no es algo absoluto que logramos de la noche a la mañana, sino es un camino que vamos construyendo, porque esta es una historia de violencia y superar una historia de violencia pues no es una película de final feliz, sino finalmente es una construcción enorme, ¿no? De hecho, cuando empiezas ya como congresista, es también en este marco de la nueva constitución y quería que nos contaras un poco como de ese proceso y de los proyectos propios políticos que tuviste en ese momento. Pues después de la constituyente, quienes llegamos al Congreso, en esa época yo era la cabeza de lista para el Senado, llegamos como con esa ilusión de hacer, casi que hacer la revolución en el Congreso, es decir, todos los cambios que queríamos hacer se podían hacer ahí. Pero llegamos uno con una inmensa inexperiencia, con querer abarcarlo todo. Yo presenté como 20 proyectos de ley, no sé, el estatuto del artista, el tema del divorcio, el tema de la desaparición forzada, reglamentación de los derechos de personas con discapacidad, no sé, para los niños, de todo. De hecho, todo tipo de leyes, era una fábrica de leyes. De esa yo creo que fueron quedando articulitos en algunos proyectos de ley. Llegamos como minoría, pero creo que en esa época era una minoría grande porque teníamos el 10%, pero no teníamos la valoración de lo que eso significaba. Hoy se dice que 10 parlamentarios dentro de 100 es una maravilla, pero en esa época, después de la constituyente, había como el sentimiento que había que íbamos a ser la mayoría y no lo fuimos, y entonces había una sensación como de derrota. Entonces no supimos aprovechar ese momento, creo yo, porque yo me acuerdo un amigo muy cercano, usted sabe lo que significa sacar un senador, ustedes tienen 9, eso es una maravilla, pero nosotros no, ese capital político creo que no éramos tan conscientes para aprovecharlo. Entonces era como la ilusión de hacer mucho, y además pues ya desde la perspectiva personal yo me aburría mucho porque sentía que se hablaba y se hablaba y se hablaba y se hablaba y salían muy pocas cosas. Claro, es un escenario del debate y del control político, que es otro uso que se le puede dar, pero yo creo que nos centramos mucho en el tema de cómo generar transformaciones a través de las leyes, ¿no? Entonces, yo después de esa experiencia quedé como aburrida, como el que... Para mí, yo admiro mucho los parlamentarios, los que hacen tareas y saben utilizar ese espacio, pero para mí sí fue muy frustrante y como aburrido sobre todo. Pero en este momento... Y porque la política era muy absorbente, todo es absorbente, pero éramos 24/7 en función de eso, y entonces fue un nivel de absorción que también era muy compleja. Pensaba que en este momento tienes una responsabilidad política muy grande, que está centrada en el diálogo y en conversaciones eternas. ¿Cómo lo llevas? La tarea de diálogos con el ELN, pues yo durante muchos años, casi 20 años, pues después de la experiencia en Senado, tuve una pequeña incursión de nuevo en la política como candidata a la vicepresidencia con Lucho Garzón, pero después de eso como que dije, no, esto no es lo mío. Y me dediqué al tema educativo, la pedagogía paz y cultura de paz, de trabajo con comunidades, universidades, etcétera, para hacer de la paz una posibilidad de cambio cultural. Y entonces eso fue como mi decisión de los últimos 20 años. Esto representa como, uno, volver a lo público, tener que volver a esto, poner la cara, que eso es para mí siempre un reto, como el tema público.
Pero obviamente con lo que he estudiado en estos años, haber hecho un doctorado, trabajar el tema de cultura de paz, me da los elementos para enfrentar como este reto, que creo que es grande. Es difícil, por supuesto, porque es una negociación con un grupo que tiene 60 años de lucha armada encima, que ha tenido procesos frustrados durante mucho tiempo, que ha estado en muchas negociaciones, pero que no han salido, y que esta es como la expectativa de que esta sí funcione. Entonces obviamente está el reto de ser mujer también, porque de todas maneras el mundo de las negociaciones de procesos de paz es muy masculino, ¿cierto? Por más que haya mujeres, en nuestra delegación hay muchas mujeres, casi la mitad, lo cual es importante. Sin embargo son escenarios bastante, pues hay cada vez más mujeres, pero es un escenario muy masculino, ¿no? Y las prácticas son así también. Entonces tiene como ese doble reto. Uno, el tipo de negociación, lo que eso significa, lo que es una negociación, el cómo contribuir a que el ELN haga el tránsito a la paz y cómo se ve en la paz, si se ve en la paz, eso es importante, pero obviamente también es un reto personal también. Claro. ¿Tú crees que hay alguna diferencia entre que sean las mujeres las que estén enunciando los diálogos y las que estén llevando este proceso a si lo hicieran los hombres? Claro, pues porque tenemos a veces una perspectiva distinta, una manera distinta de hablar. No quiere decir que no podamos echar discursos y eso, pero a veces tenemos como un sentido práctico de cómo lograr acuerdos. No quiere decir que los hombres no lo tengan. Y otro elemento es la emocionalidad. Yo creo que le metemos ahí la emoción y buscamos como apostar también a eso, a la emoción, a la empatía, a todo ese tipo al cuidado, todo lo que eso implica, que creo que no son rasgos que nos pertenecen a las mujeres, pero sí se pueden inscribir como en nuestras prácticas, ¿no? Entonces sí es un lenguaje, un tono, un modo de ser que creo que le da un sello específico a nuestra actuación en esos escenarios. Bueno, mira, después de más de 40 años de lucha y de ser una mujer con un espacio en la política desde distintas aristas, ¿cuál crees que ha sido como la transformación para las mujeres en esos procesos de lucha que han tenido las organizaciones de mujeres y feministas para poder participar y pues para poder habitar el mundo? Pues obviamente lo podemos poner en el plano de los derechos, ¿cierto? De ocupar un lugar protagónico, un lugar público, es decir, salir de la casa y estar en lo público, los derechos. Pero es también la propia afirmación, porque las mujeres también en esto necesitamos afirmarnos. A veces nos da, pues yo lo viví así, todavía a veces lo vivimos así, es creer que podemos, ¿cierto? Sentir no solamente pensar en el poder externo, sino el poder interno, eso es bien importante. Y sentirnos capaces, ¿no? Yo en estos días le decía a alguien en este tema, en lo que estoy viviendo ahora, que a veces las mujeres siempre nos sentimos como a prueba, siempre tenemos que estar demostrando que sí podemos, a nosotras mismas y a los demás. Entonces el trabajo es doble, no solamente haces la tarea, sino también sientes que estás a prueba, que te están mirando, que te están juzgando si lo haces bien, si no lo haces mal, si te comparan con el que lo hace de otra manera. Es decir, como la confianza en nosotras mismas hace parte de esa lucha. La lucha, creo que no solamente para afuera, para el mundo y los derechos y todo esto, sino también es algo interno, de reafirmarnos en lo que somos y cómo somos. Y creer en nosotras mismas. Total. En esta especie de autobiografía que escribiste, titulada como El silencio de mi cielo, hablas un poco también del rol de la maternidad y de la vida pública. Y me gustaría que habláramos como en este momento, viendo hacia atrás, cuál es tu perspectiva también en el contexto de todos estos roles que tienen las mujeres y en los que uno tiene que decidir, ¿no? O es la maternidad, o es el trabajo, o es porque seguimos con
3 jornadas, una en la vida pública, otra dentro de la casa, otra como madre o como pareja o como lo que sea. Entonces quería que habláramos un poco de eso, del rol de la maternidad de las mujeres que están en la arena política. Pues la maternidad implica un compromiso, ¿no? Y un compromiso cotidiano. Y obviamente si te metes en estas luchas, o igual le puede pasar pues en el caso de la guerrilla o en lo que yo estuve es un caso extremo, pero yo creo que se da también en otros ámbitos donde la mujer quiere ser madre, y creo que también vale para los padres que empiezan a pensarse la paternidad un poco distinto, pero hablemos en este caso de la mujer. Pues obviamente el hacer compatible el compromiso público o político, el nombre que quieras darle, con el ejercicio de la maternidad, pues a veces se vuelve entra en contradicción, ¿no? Y entonces, y en el caso mío además entraba todo el tema de la seguridad. Es decir, uno para proteger a un bebé pues tiene que garantizarle seguridad y no lo puedes cargar. Y es irresponsable. Entonces eso te lleva a decisiones muy extremas de cómo garantizas el cuidado de esa criatura que traes al mundo y cómo la haces compatible con el compromiso. Yo algunas me lo planteaba muchas veces y busqué como que eso fuera compatible, es decir, que mis tareas en el M19 pudieran ser compatibles con la maternidad, pero era muy difícil, no encontraba, más o menos se me planteaba lo uno o lo otro. Entonces, no es fácil. Y en este momento... Y obviamente lo que yo veo es que finalmente el ser padre o madre es cotidianidad. Entonces es un tiempo que no lo vas a recuperar nunca, ¿no? Porque los lazos se construyen en la vida cotidiana, en el cuidado cotidiano. Claro. Bueno, Vera, además tú interpretas el cello y tu familia viene como de un lugar en donde esa tradición es muy fuerte, porque pues, digamos que en este lugar no tanto. ¿Qué significa la música para Vera Grave? La música es como parte de mi ser, de las herencias que traigo por familia, y es como mi gran compañera, ¿cierto? Ha sido muy importante, pues me formé en un hogar donde siempre estaba la música presente. De chiquita pues estudié cello, por mi papá quería que estudiara cello porque él también tocaba cello de aficionado, pues no profesional. Pero yo en esa época era muy indisciplinada porque yo pensaba que el talento, que uno tenía el talento y listo, no, y la música es disciplina y estudio. Pero finalmente siempre estuvo presente, ¿cierto? Y lo he recuperado en estos últimos años que volví a tomar clases, así con mucha... Empezar sobre todo a desaprender, porque la manera como yo estudié cello cuando era chiquita era esas escuelas clásicas alemanas, austriacas, que eran muy disciplinarias, donde la pedagogía infantil como que no existía, ¿no? Y entonces lo he recuperado y me ha implicado desaprender, pero es como un gran hallazgo, es como recuperar por eso hablo del silencio del cello en la época de la época de la clandestinidad y toda esta lucha, y la recuperación del sonido, que yo lo asocio a la paz. Es como sacar eso también, ¿no? Porque es permitirse también volver a estudiar, ejercitarlo, aprender y hacer de la música no solamente algo de gusto, sino también de ejercicio, porque es un lenguaje universal y es muy importante. Y de escucharse también, ¿no? Y escuchar, y encontrar el propio sonido, que ese es como el reto. Como hay un momento de ruptura con mi propio silencio y luego tengo que volver a mí y a escuchar. No, y además el violonchelo como todos los instrumentos, implica involucrar el cuerpo. Entonces eso es todo un aprendizaje importantísimo, porque tiene que ver con la expresión, porque tiene que ver con tu propio sonido, ¿no? No solamente interpretar a Bach y a Beethoven, sino cómo es tu propio sonido finalmente. Quisiera que cerráramos un poco esta entrevista
yo siento que hay mucha impaciencia dentro de la sociedad colombiana frente al proceso de paz con el ELN, que también no hemos sabido cómo conversar sobre los procesos de paz con la realidad y con la dosis de realidad que merecen. Entonces sí quisiera como que le dejaras un mensaje a todos y a todas sobre la importancia de creer en este proceso de paz. Pues el tránsito de un grupo armado a la paz es difícil, es complejo, sobre todo porque el caso del ELN es una guerrilla con una historia muy larga, ¿cierto? Y una marca muy profunda en ese sentido. Entonces, obviamente, el verse en la paz es todo un reto. Y en general, la paz demanda paciencia. Yo digo, es paz, ciencia, ¿cierto? Y a veces pensamos que eso es como... Eso tiene que darse por arte de magia, que eso tiene que ser rápido, y finalmente son procesos que implican eso, y tampoco hay un ejercicio, esto es que creo es algo que tenemos que resolver, unos ejercicios pedagógicos que ayuden a comprender esos procesos y rodearlos y que se entienda por qué y cómo se dan, y en eso los medios de comunicación no ayudan mucho porque siempre están en si lograron algo y si no lo lograron y por qué no lograron, y hay una mirada muy, muy compleja también que es la de la carencia, ¿no? Siempre lo que no hay, lo que no se logró, lo que falta, y no también destacar cómo cada paso es importante, y eso vale tanto para los procesos de negociación como la paz en la vida cotidiana, es decir, superar dificultades es algo muy importante. Entonces, a estos procesos hay... falta de verdad rodearlos de comprensión, no de justificación y que se le eche la bendición a todo y que todo se vea maravilloso, porque tienen problemas y hay que ser críticos y hay que enfrentar debates y hay que pararse en la raya, todo eso que hay que hacer, pero finalmente se requiere un ejercicio de comprensión de qué implica la paz, ¿no? Y el valor de la paz, porque es que si la paz se vuelve un botín político y un elemento de disputa a ver quién se queda con la bandera, pues es muy difícil, porque finalmente la paz nos debería unir, eso suena a veces muy idílico, pero nos debería unir porque es algo que nos importa a todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces es a veces incomprensible que ese tipo de ejercicios no se rodeen de mayor comprensión y de mayor acompañamiento y mayor pedagogía, que nos corresponde también a quienes estamos ahí. Pero también los medios de comunicación en general deberían hacer una pequeña contribución a la paz, ayudando a la comprensión, no solamente a juzgar y a ver lo que, pues, al escándalo, lo que no funcionó y por qué no hicieron esto y lo que pasó aquí, y por qué se levantaron de la mesa. No, es ayudar, no a justificar, pero sí a comprender. Entonces, eso es la pedagogía de paz que necesitamos, sin la cual, pues obviamente, si todo el día nos están midiendo en las encuestas a ver si sube y baja, pues es muy difícil, pero igual hay que hacerle. Yo creo que el reto es, pues, hacerle, a pesar de que a veces estos procesos no son muy populares y no se entienden, pues, pero si uno está convencido de las cosas, pues tiene que aportarle a eso. Y gracias por ese convencimiento, porque si no, sería imposible también transformar la sociedad en Colombia. Y bueno, para cerrar, quería invitarte a hacer un ejercicio. A ver. Vamos a pensar que Vera, de 21 años, que está a punto de entrar al M y de empezar toda esta carrera loca por la vida, está aquí y tienes el chance de decirle algo. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Que piense bien en las consecuencias que tiene cada decisión en la vida. ¿A qué te lleva? No porque me arrepienta ni eso, sino porque cualquier paso tiene implicación para la familia, para los seres queridos, para una misma, ¿no? O sea, es vislumbrar un poco las consecuencias siempre. Muchísimas gracias, Vera, por este espacio tan lindo. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta entrevista. Los esperamos para la próxima ocasión con más invitados e invitadas. Les invitamos a seguirnos también en las redes sociales y a leer todas nuestras historias en la página web.